Bienvenidos a un viaje a través de la historia, en donde exploraremos los momentos más significativos de la historia. Hoy nos adentramos en un periodo oscuro y complejo, la dictadura en Argentina. Ay, te lo juro que no puedo. Otra Ay, vez, no pasa nada. ok, sí se puede. Ya. Bienvenidos a un viaje a través de la historia, en donde exploraremos los momentos más significativos de la historia. Hoy nos adentraremos en un periodo oscuro y complejo, la dictadura militar en Argentina, que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Nos acompaña Fátima y Valerio, que nos van a ayudar a explorar este periodo. Bueno, muchas gracias por la introducción. Para realmente entender la dictadura, primero debemos situarnos en el contexto político de Argentina en los años 70. La inestabilidad política y económica era palpable. La presidencia de Isabel Perón enfrentaba crecientes desafíos, incluyendo la violencia política de grupos guerrilleros. Sí, claro, o sea, no nada más, sino que en la década de 1970 estuvo marcada por una inflación galopante, o sea, un desempleo creciente y una deuda externa que asfixiaba la economía argentina, como es bien sabido. A esta situación se sumaba una polarización política extrema entre los peronistas y antiperonistas, lo que dificultaba la gobernabilidad y fomentaba el enfrentamiento entre distintas partes políticas, claramente. La violencia política con la presencia de grupos guerrilleros como los montoneros y el ERP exacerbó la situación generando un clima de miedo y también incertidumbre, claramente, o sea, porque cuando nos vemos marcados por estas situaciones donde hay un gobierno autoritario y este gobierno autoritario presenta también ciertos grupos subversivos que lo enfrentan, genera como zozobra e inquietud entre la población. Claro, estoy de acuerdo, pero que no en la década de 1970 la Guerra Fría estaba todavía en apogeo. ¿Cómo afectó esto a Argentina? Bueno, o sea, primero que nada, la Guerra Fría, y la doctrina de seguridad nacional influyeron significativamente en la situación argentina, como por ejemplo Estados Unidos y otros países occidentales, llamémosle a los países europeos, en este marco de la lucha contra el comunismo, apoyaron a los militares argentinos, porque a pesar de que el gobierno argentino era autoritario dictador, sabemos que simplemente Estados Unidos, enfocado en su Guerra Fría junto a Occidente contra el comunismo creciente de la Unión Soviética, iba a apoyar un gobierno, no importaba si fuese autoritario o no, simplemente por el hecho que se alineaba a sus ideales ideológicos. Por eso el gobierno de los Estados Unidos y ciertos gobiernos occidentales apoyaron a los militares argentinos, le proporcionaron financiamiento, entrenamiento y armamento. Yo creo que también se pueden hablar de momentos muy oscuros en América Latina, porque no solo pasó en Argentina ese tipo de situaciones donde Estados Unidos financió dictaduras militares simplemente por miedo o por impedir que llegara algún gobierno socialista o comunista al poder. Esta intervención externa fortaleció la idea de que la única solución a los problemas del país era un gobierno militar fuerte y autoritario. Y evidentemente a los gobiernos occidentales no le importaba qué tan fuerte y qué tan autoritario fuera este gobierno, porque claramente mientras el gobierno no fuera comunista ni fuese socialista, bueno, para los intereses de Estados Unidos y de Occidente, esto era perfecto, ¿saben? Por lo Ujú. menos el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de sectores empresariales y de la Iglesia, derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón, quien fuese la esposa del general Juan Domingo Perón. Y ahí se integró una junta militar encabezada por Rafael Videla. ¿Y cuál fue la estrategia de Videla para entrar al poder? ¿Cuáles fueron sus fuertes, sus debilidades? Bueno, recordamos a Videla entrar al poder en un periodo de terror y represión sistemática. La dictadura justificó su accionar argumentando la necesidad de restablecer el orden y combatir la subversión. Pero en realidad buscaba consolidar el poder de las Fuerzas Armadas y establecer un nuevo orden político y económico. Incluso implementó el proceso de reorganización nacional, que fue un proyecto político implementado por la dictadura. Este periodo fue un periodo oscuro en la historia de Argentina y estuvo caracterizado por una represión sistemática, violaciones masivas de los derechos humanos y una profunda transformación de la sociedad y la economía.
Pero, ¿cuáles eran los objetivos del proceso de reorganización nacional? ¿Para qué lo hicieron? Bueno, oficialmente sus objetivos eran combatir la subversión, modernizar el Estado y fortalecer las Fuerzas Armadas. La primera siendo básicamente para erradicar a los grupos guerrilleros de izquierda, como los montoneros y el ERP, que habían llevado a cabo acciones armadas durante la década de 1970. Para modernizar el Estado, implementó un modelo económico neoliberal, privatizando empresas estatales y reduciendo el gasto público y abriendo la economía al capital extranjero. Y bueno, lo de las Fuerzas Armadas básicamente consolidó el poder de las Fuerzas Armadas como garantes del orden y la seguridad. Sin embargo, detrás de estos objetivos declarados se esconde una intención mucho más profunda, que era consolidar el poder de un sector de las Fuerzas Armadas y establecer un nuevo orden político y social. Valerio les podrá contar Y no, más. es exacto, o sea, concuerdo completamente contigo, Fátima, tienes la razón en eso. En gran parte este proyecto llevó a los peores aspectos de la dictadura, o sea, básicamente yo creo que lo divido en cuatro, estos aspectos que, o sea, se puede decir que fue una dictadura bastante grotesca. El primero, violaciones masivas de los derechos humanos, desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos, apropiación de bebés y exilio. Fueron prácticas sistemáticas durante la dictadura. Luego de eso vemos que se crearon organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, que básicamente lo que exigían era saber dónde estaban sus hijos y sus nietos secuestrados durante la dictadura. Eso también generó una crisis económica. Las políticas neoliberales implementadas por la dictadura profundizaron la crisis económica y aumentaron la desigualdad social. O sea, es un hecho. Yo creo que este periodo oscuro dentro de la Argentina también se denota mucho la crisis económica que hubo durante este periodo. Evidentemente, una dictadura militar, lo que conlleva, ¿qué conlleva? Un debilitamiento de las instituciones democráticas. La dictadura socavó las instituciones democráticas y generó un clima de desconfianza y polarización, además de un trauma social muy grande. La violencia estatal generó un trauma colectivo que ha marcado a varias generaciones de argentinos. O sea, por ejemplo, hoy en día en la Argentina es muy común que todavía se tengan este tipo de resentimientos Claro. por el periodo oscuro de la dictadura. Sí, era como un terrorismo nacional, o sea, pero encabezado por el gobierno. Claro, claro, no, no, concuerdo contigo totalmente. Bueno, y para lograr todas estas atrocidades, ¿tuvo ayuda? ¿Quiénes fueron los actores principales para desarrollar esto? Claro que tuvo ayuda. Sus principales ayudantes fueron, bueno, empezamos con el señor Emilio Eduardo Macera, que fue almirante de la Armada, miembro destacado de la Junta Militar. Y su papel fue fundamental en la implementación del terrorismo de Estado. Como comandante en jefe de la Armada, él dirigió la Escuela de Mecánica de la Armada, que se convirtió en el principal centro clandestino de detención y tortura. Es decir, cualquier persona que se veía que se oponía a la dictadura, lo llevaban, lo llevaban con el señor Emilio Eduardo Macera y ahí es donde pues, él y sus seguidores hacían todo lo de tortura. Sí, Y- sí, perdón, Sí, perdón que te sí. interrumpa, Fátima, pero es muy importante lo que mencionas porque también mencionas el ESMA, que en su momento también fue considerado el centro de torturas más grande de toda Latinoamérica. O sea, Sí, fue un sí. terror increíblemente grande causado por la dictadura militar en Argentina. Sí, de hecho se estima que miles de personas fueron secuestradas y desaparecidas bajo su supervisión. O sea, él era la cabeza. Sí. Eh, otro principal ayudante fue Orlando Ramón Agosti, em, que fue el brigadier general y también parte de la Junta. Él ayudó a diseñar las estrategias represivas del régimen. La Fuerza Aérea desempeñó un papel clave en la operación de represión, incluyendo el uso de aviones para realizar vuelos de la muerte, donde grotescamente los prisioneros eran arrojados al mar. Y bueno, yo considero que José Alfredo Martínez de Oz es el otro principal actor de este movimiento. Era el ministro de Economía y responsable de las políticas económicas neoliberales durante la dictadura. Su enfoque incluyó la desregulación del mercado, la privatización de empresas estatales y la apertura comercial. Esto transformó radicalmente la economía argentina.
Wow, no tenía idea de toda la logística que llevaron a cabo para cometer tantos crímenes y atrocidades dentro de Argentina. Seguro tendrán algún tipo de estadísticas que nos puedan dar un poquito de más idea de sobre lo que pasó. Sí, claro, durante la dictadura se estima que alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas. Esto según cifras de grupos peronistas, grupos de izquierda, pero las cifras oficiales nos llegan un poco más a que no, fueron 8.900 personas las que desaparecieron. Muchas de estas personas fueron desaparecidas, muchas fueron torturadas y asesinadas. Las fuerzas represivas utilizaron métodos brutales para silenciar a los opositores políticos, incluyendo secuestros, torturas en centros clandestinos y ejecuciones extrajudiciales, o sea, un verdadero horror. Se calcula que más de 13.000 personas fueron detenidas en condiciones ilegales y muchas sufrieron abusos graves. Todo esto llevó a que, como mencioné anteriormente, hubieran movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que denunciaron las violaciones sistemáticas. Internacionalmente, diversos gobiernos y organizaciones denunciaron al régimen por sus abusos. Era un régimen básicamente del terror. Bueno, sin embargo, el gobierno argentino intentó deslegitimar algunas críticas presentando, perdón, me duele un poco la garganta, pero bueno. Eh, el gobierno argentino también intentó deslegitimar estas críticas, presentándose como parte de una campaña anti-argentina. O sea, básicamente lo que el gobierno decía era que todas estas cifras que daban a conocer organizaciones internacionales eran parte de una campaña para deslegitimizar a Argentina, lo cual es algo aberrante, o sea, porque evidentemente muchas organizaciones de derechos humanos pusieron su ojo y, o sea, y pusieron interés en la situación argentina porque era algo súper grave. Por eso, a medida que se acercaba el fin del régimen en 1983, las presiones internas e internacionales llevaron un proceso gradual hacia la democratización. Por eso, o sea, también por eso lleva al fin de la dictadura militar, porque había mucha presión interna. El pueblo argentino no estaba contento con el gobierno Y de claro. Videla. No, 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 o sea, era algo sumamente aberrante. Y también Estados Unidos, viéndose en la disyuntiva de que había apoyado un gobierno militar y un gobierno represivo, se dio cuenta que también esto le generaba ciertos problemas a la hora de legitimarse Claro. o sea, como potencia en el mundo occidental, o sea, apoyando dictaduras y regímenes que básicamente eran regímenes asesinos, o sea, que socavan los derechos humanos. Sí, sí. Este, sí, mi compañero Valerio y yo hemos pues dedicado nuestra vida profesional a investigar justamente el impacto de las dictaduras eh, que ha tenido Latinoamérica. Y de verdad que esta siempre no duda en sorprendernos por el terror que causó en el país y se extendió a toda Latinoamérica. Era pues Sí, claro. terrible. Sí, no, yo creo que súper, súper grave o sea, toda esta situación que se llevó. Y yo creo que en conclusión, o sea, lo que podemos dejar es que la dictadura militar argentina fue una profunda huella en la sociedad argentina, ¿sabes? O sea, porque dejó muchos rezagos sociales, resentimiento entre los mismos argentinos. Este, hubo un trauma colectivo generado por la violencia estatal, la pérdida de los seres queridos y la ruptura del tejido social tardó años en sanar, ¿sabes? O sea, hasta el día de hoy todavía se ven esas secuelas de la dictadura. Sí. Eh, y muchas heridas que aún están abiertas y las secuelas de la dictadura continúan siendo un tema central en la sociedad argentina. Es básicamente un hecho, o sea, no es, no es algo que se dice a voces cerradas o algo así, o sea, es un hecho que la dictadura dejó fuertes rezagos en la sociedad argentina. Sí, claro. A ver, y, o sea, ya hemos recorrido lo que fue uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. Y como dijo Videla en su momento, el que quiera oír, que oiga. Aunque claro, en esos tiempos no quedaba mucho más para escuchar, todos estaban desaparecidos o torturados. Pero No, bueno, no, no, y hay de ti si no querías oír o acatar claro, lo que el gobierno quería que tú escucharas, porque si te pasabas de la línea, pues te claro, Pero de la desaparecían, era... muerte. Sí. pero bueno, lo que no desaparece es la memoria, porque es así que, pues que no perdona y que es
por eso que estamos aquí, porque recordamos. Sí, claro, es fundamental como sociedad reflejar nuestro pasado y realmente trabajar juntos para construir un futuro mejor y más justo. Claro. Bueno, si algo nos enseña la dictadura de Argentina, pues es a defender los derechos humanos, no dejarlos pasar por nada y seguir defendiéndolos porque valen la pena. Las familias y la sociedad de Argentina nos podrían decir eso si pudiéramos hablar con ellos en este momento. La figura de Videla es emblemática de un autoritarismo militar en América Latina durante la Guerra Fría y ha representado una gran represión y violación sistemática. Pues sí, yo también para hacer, quería agradecerte a ti, Alondra, por darnos este espacio para reflexionar un poco sobre este tema que es importante y que el día de hoy también tiene importancia en la sociedad argentina. De hecho, Fátima y yo la semana que viene tenemos varias conferencias en Buenos Aires que nos invitaron unos amigos que Sí. se encargan de recopilar toda esta información y bueno, vamos a estar ahí como ponentes. Estás invitada si quieres, evidente, por nuestra parte y nada más te quiero dar las gracias por invitarnos a este espacio para conversar. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido algo muy ilustrativo y hay que recordar siempre el pasado y ustedes nos han dado un pequeño espacio también para hacer eso y pues muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. Muchas gracias, Alondra, a ti por también abrir espacios como este. Creo que lo que estás haciendo tú con tu canal de difusión es espectacular y pues bueno, aquí estamos al pendiente para cualquier duda que tengan. No sé si tú puedes compartir nuestros contactos y pues lo que necesiten. Sí, claro, yo comparto sus contactos y pues muchas gracias por tener la disposición y nos vemos pronto en sus pláticas. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego.